Hoy día vamos a tocar un tema que es importantísimo, que de hecho es justamente por qué estamos reunidos en este curso. Y es la unidad básica, es la unidad principal de vida que existe también en este planeta y que por supuesto es la semilla. Algo que es importantísimo entender. Y sobre todo, ahora que vamos a iniciar nuestra práctica de germinación. Antes de iniciarla, tenemos que saber qué semillas podemos utilizar. ¿Todas las semillas que existen sirven para el consumo humano? Podemos utilizar frutales, podemos utilizar todos los tipos de hortalizas que queramos, todos los tipos de cereales. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a saber cómo identificar cada semilla que nosotros vamos a germinar, para que así, por supuesto, tengamos un gran éxito en todo nuestro proceso de germinación. Así que ahora a prepararnos para esta nueva clase, donde vamos a entender todo sobre la semilla y la calidad de la semilla para el uso de germinación. Y si este contenido te está gustando, no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal, porque de esta forma vamos a lograr que este conocimiento llegue a todas las personas que lo están necesitando. Ahora, sigamos con la clase. Y vamos a iniciar, por supuesto, entendiendo qué familias de semillas nosotros podemos comenzar a germinar. Podemos germinar todo tipo de semillas, desde frutales, hortalizas, hasta cereales. Bueno, ahora lo vamos a revisar muy bien y en detalle. Por eso les quiero mostrar la siguiente planilla a continuación, donde aquí podemos revisar, ¿cierto? Y están agrupadas en familia estas semillas que nosotros podemos utilizar, por supuesto, para germinar y para consumirlas. Dentro de estas tenemos la familia de las legumbres, donde tenemos un abanico bien amplio de semillas acá. Tenemos lentejas, tenemos garbanzos, tenemos frijoles mungo, que es un frijol o un poroto muy pequeñito de color verde, ya lo vamos a ver en detalle. Está su primo muy cercano, que es el atsuki, que es un porotito pequeño también de color rojo. A propósito, recuerden, el frijol mungo también era una gran medicina ahí en el oriente. De hecho, está en el compendio de medicina china hace más de 6.000 años atrás, así que por ahí, si pueden acceder a ese tipo de frijol, es excelente. Se conoce como frijol mungo, también se le llama judía verde, no lo sé por qué. Aquí en Chile incluso se conoce como diente de dragón. Bueno, tiene muchísimos nombres. También los chícharos, también los podemos germinar, son maravillosos. Las arvejas también, o los guisantes, que como se conocen en otros lugares. Cereales, por supuesto que podemos ahí germinar una gran cantidad de cereales o pseudo cereales como la quinoa y como el amaranto, que son espectaculares sobre todo en sus beneficios. El trigo, que es increíble, ya vamos a hablar un poquito más en detalle del trigo, así que no le hagan la cruz todavía. Yo sé que por ahí a todos los que conocen, ¿cierto?, los efectos del gluten han dejado un poco el trigo, pero vamos a entender también el trigo desde lo que es la germinación y, por supuesto, los beneficios que nos puede entregar. En las hortalizas también tenemos un abanico enorme en este grupo. Tenemos brócoli, tenemos cale, tenemos rábano, está el betabel, la betarraga o la remolacha, tenemos cebolla, zanahoria, bueno, etcétera. Ahí podemos también, hay una lista muy amplia de semillas que podemos germinar. Por otro lado, vamos hacia las mucilaginosas. ¿Cuáles son las mucilaginosas? Las que crean un gel. Se llama mucílago ese gel. Ustedes lo pueden identificar muy bien, por ejemplo, en la chía o en la linaza, que de hecho consumimos esa semilla justamente para este gel, que es una fibra soluble que ayuda también a nuestro proceso de digestión. Pero en ese proceso no conseguimos tantos nutrientes como en los procesos de germinación. Así que vamos a utilizar estas mucilaginosas, que ya también les voy a enseñar cómo germinarlas. Ya se germinan de una manera específica. Como les dije, aquí está la chía, está la linaza, está la albahaca también, o la mostaza negra o la mostaza amarilla, también son espectaculares para el consumo también como germinados. Dentro de las oleaginosas o de las que nos aportan también algunos aceites esenciales, están el girasol y el sésamo, ¿ya? O ajonjolí, como lo llaman en otros lugares también. También son espectaculares, maravillosas. Les recomiendo muchísimo hacer este tipo de germinados. Vamos a ir viendo, analizando ciertas propiedades de algunos de ellos. Y catalogamos como frutos secos, ya que serían los únicos frutales en general que podríamos germinar, que serían las almendras o las avellanas. Y vamos a poner dentro de esta categoría, siendo que no serían frutos secos, primero al cacahuate o el maní,
que es una leguminosa, pero la vamos a clasificar acá porque ya les voy a enseñar cómo vamos a germinar los frutos secos, que finalmente solamente los activamos, o sea, solamente iniciamos el primer proceso, un proceso donde le damos vida nomás a nuestras semillas. Así que ahí también podríamos poner dentro de esa categoría al maní y también la calabaza. La calabaza también la podríamos clasificar en esta familia como frutos secos, o sea, solamente los vamos a activar. Entonces, ya saben, tenemos un abanico muy amplio de semillas que podemos germinar. De hecho, hay muchas de ellas que nosotros vamos a poder encontrar en el supermercado, en tiendas naturistas, en mercados abiertos, incluso por ahí en tiendas donde venden alimentos para mascotas, también podemos encontrar varias de estas semillas. ¿Por qué les menciono estos lugares? Porque una de las características que tiene que tener una semilla para germinar, obviamente, es que esté libre de químicos o de ciertos pesticidas y que sea de grado comestible. Entonces, por norma, las semillas que te venden en los supermercados, que te venden, por supuesto, en tiendas naturistas, que te venden, aquí en Chile hay unas tiendas que se llaman tostadurías también, ¿cierto? Donde venden distintos frutos secos. También todas estas semillas tienen grado comestible. Por lo tanto, ya desde ya las podríamos comenzar a germinar. Pero, por supuesto, también ya les voy a explicar cómo identificar una buena semilla en estos lugares, ¿ya? También vamos a encontrar distintas tiendas establecidas. Yo también les voy a dejar en el grupo de acompañamiento un listado de distintos lugares específicos donde venden semillas para germinar por distintos países. Entonces ahí ya ustedes van a poder ir viendo lugares específicos donde por supuesto ahí ya tienes una garantía total de porcentaje de germinación, libres de agroquímicos, muchos de ellos son orgánicos, así que maravilloso. Pero si no, como les dije, desde ya en el supermercado o en alguna de las tiendas que ya les mencioné, podemos encontrar una gran cantidad de semillas para germinar. Ahora les voy a ir mencionando algunas de las que podemos ahí ver en estos lugares. Y por supuesto, las primeras semillas que podemos encontrar en alguna de estas tiendas o en el supermercado son las lentejas. Están en todos los lugares. De hecho, muchos de ustedes tienen ahí en su casa también guardadas algunas lentejas para ese consumo tradicional que hacemos, que a través de cocción, donde hacemos un guiso, donde hacemos una sopa. Pero bueno, ahora ya sabemos que esas lentejas las podemos despertar. Y pueden ser lentejas pardinas, como la que te estoy mostrando aquí, o incluso lentejas negras, que también son maravillosas, tienen un alto porcentaje de germinación. Las lentejas, en general las legumbres, son muy reconocidas por su vitamina C y por la cantidad de flavonoides también que nos aportan, un antioxidante muy potente. Entonces, desde ahí yo se las recomiendo también ir utilizando este tipo de germinados que son maravillosos. Vamos a aumentar un porcentaje de proteína también altísimo. Bueno, y todo lo que hemos visto desde el punto de vista de la nutrición y de los antioxidantes que nos aportan los germinados. Por otra parte, aquí está el frijol mungo, que yo ya les había mencionado, que es este porotito pequeño. Es un poroto, lo llaman por ahí frijol chino también, o soya verde, que no me parece mucho ese nombre, pero como les dije, tiene varios nombres a los cuales se refieren a esta semillita. Es maravillosa. Es un frijol muy pequeñito, color verde, que tiene un alto porcentaje también de germinación. Tiene sobre un 20% incluso de proteína. Bueno, al igual que la gran mayoría de las legumbres. También tiene melatonina, que va a ayudar y va a regular el sistema nervioso. De hecho, regula nuestro ciclo circadiano. Así que es maravilloso que lo puedan estar utilizando también el frijol mungo. Y lo pueden encontrar en muchas tiendas, sobre todo en tiendas naturistas. Hoy día se vende muchísimo este tipo de semilla, este tipo de leguminosa. Por otra parte, también podemos encontrar en varios lugares, incluso en lugares de tiendas de mascota, podemos encontrar estos girasoles, que por supuesto se vende como alimento para aves, pero ahora entendemos también que tiene una cantidad, una densidad de nutrientes enorme, o sea, una cantidad de calcio, una cantidad de fósforo, de hierro, de ácidos grasos, que es tremendo. De hecho, se utiliza mucho como germinado para casos de anemia, sobre todo por la composición de hierro que tiene, y además que es muy eficiente en su fotosíntesis. Por lo tanto, también vamos a tener una buena concentración de clorofila, así que es maravilloso. Les recomiendo también por ahí comenzar a buscar semillas de girasol, que, bueno, por supuesto hay que tenerla dentro de nuestro staff de semillas para germinar.
Fenogreco, miren, también van a poder encontrar fenogreco. Es una joyita también para los procesos de germinación. Tiene un alto poder germinativo, pero aparte se utiliza mucho como para un efecto detox que tiene, sobre todo porque estimula la depuración hepática. O sea, si queremos ayudar a la limpieza de nuestro hígado, bueno, aquí el fenogreco tiene una buena concentración de alcaloides, que son antiinflamatorios y que por supuesto comienzan a regularizar la depuración hepática. Así que también muy recomendado el fenogreco. Otra de las semillas que por ahí está bien cuestionada, siempre cuando hablamos de trigo, pum, se prenden las alarmas muchas veces porque dicen, bueno, el trigo es gluten, ¿cierto? Es sinónimo de gluten, yo no puedo consumir gluten porque el gluten me inflama. Sí, por supuesto, hoy día sabemos que el exceso de gluten que tienen algunas variedades también y por supuesto algunos productos de origen de panificación, sobre todo, tiene un exceso de gluten y ese exceso de gluten, donde lo hemos estado consumiendo día tras día, año tras año, en muchas personas ha generado intolerancia. Una intolerancia tan grande que han llegado a ser celíacos o celíacas, ¿cierto? Y ya no pueden tolerar ni una traza de esta proteína que es el gluten. Pero quiero decirles que a través del proceso de germinación prácticamente se degrada el gluten. Pero así todo, si ya eres intolerante, no te lo recomiendo que lo consumas. Pero si no, es uno de las semillas que en su proceso de germinación nos entrega un aporte nutricional enorme de vitamina C. De hecho, tenemos entre 10 a 11 veces más biodisponibilidad de vitamina C. Estoy hablando de un 1000%. Lo mismo de vitamina E, un antioxidante muy potente. Y así también lo podemos ver también en su contenido de proteína y por supuesto de otros antioxidantes que hoy en día también se están ahí estudiando. Ha sido un alimento divino incluso para los egipcios, ¿cierto? De hecho, hay algunas variedades antiguas como el trigo camut, que es totalmente diferente la concentración de gluten a las variedades que existen hoy en día, ¿ya? Es por eso que a través del proceso de germinación nosotros sí podemos consumir semillas como el trigo y obtener gran parte de sus beneficios. Pero nuevamente te repito, si tú eres celíaco o celíaca, no te recomiendo utilizar esta semilla. Por otro lado, la quinoa. Qué maravilloso es la quinoa también. O sea, imagínense que la FAO lo ha catalogado como un alimento de seguridad altísimo, sobre todo por su composición nutricional que tiene, que es una densidad muy, muy alta. Y en este caso, cuando comenzamos a despertar estas semillas de trigo, por supuesto que esa biodisponibilidad de nutrientes, de proteínas, de fitoquímicos, explota. Es enorme. Sobre todo también aquí podemos encontrar una alta concentración de fitoestrógenos, que son maravillosos, van a comenzar a ayudar, algo que vimos en la clase de desintoxicación también y nutrición, ¿cierto? Que estos fitoestrógenos comienzan a regularizar nuestras hormonas, no es que eleven nuestros estrógenos, sino que los comienzan a regularizar. Y en el caso también de nosotros los hombres, también ayuda también a la regularización de la testosterona. Entonces es un alimento maravilloso también visto desde el punto de vista de la regularización hormonal. Hay otra semilla que también me encanta germinarla, es una de mis preferidas también, que es el alforfón o también lo llaman trigo sarraceno. Ya es por excelencia, o sea, aparte de ser exquisito también como germinado, nos entrega un aporte en hierro enorme, de polifenoles también enormes, que son antioxidantes muy, muy importantes, y una alta concentración también de proteína. Así que también les recomiendo tener dentro de sus semillas que quieren germinar, poder conseguir por ahí alforfón. Bueno, y la chía, maravilloso, espectacular, un alimento sagrado por los mayas, ¿cierto? Un alimento que nos entrega una alta concentración también de antioxidantes, una alta concentración de nutrientes, tiene una densidad enorme y por ahí también nos entrega algunos ácidos grasos. Todos estos componentes mucho más disponibles o biodisponibles una vez que comenzamos a germinarlo. Pero también la chía junto con la linaza, que es otra semilla espectacular, que están catalogadas como mucilaginosas, que generan este gel, nos aportan justamente fibra soluble y fibra insoluble, algo que es súper necesario para nuestro cuerpo.
De hecho, va a hacer una regularización también de nuestros picos glicémicos. Es muy importante que podamos consumir una buena cantidad de fibra, pero fibra soluble e insoluble. Y además, son un alimento perfecto para nuestras bacterias. Así que es maravilloso también que podamos estar incorporando o tengamos también dentro de nuestro staff de semillas la chía y la linaza. Bueno, hemos visto algunas de las semillas que podemos encontrar de manera más fácil. Por eso les puse este listado. Yo de todas maneras les voy a dejar dentro de nuestra bibliografía, dentro de todos los recursos que tenemos, parte de mi libro, del poder curativo de los germinados, donde están también la descripción de varias semillas, cerca de 20 semillas. Aunque ustedes ya saben, pueden haber hasta 50, 60 tipos de semillas que nosotros podríamos utilizar para germinar. La que les estoy mostrando acá, por supuesto, son las que tienen respaldos también detrás, respaldos científicos de sus nutrientes, de sus antioxidantes, etc. Entonces, muy importante ahí que podamos entender también qué tipos de semillas podemos germinar. En general, todas las semillas que les he estado mencionando tienen una columna vertebral muy bien definida en cuanto a sus nutrientes, que son maravillosos, en cuanto a la densidad nutricional, de sus vitaminas, de sus antioxidantes, por supuesto de la cantidad de enzimas que nos aportan, solamente que hay algunas que otras semillas, ¿cierto?, que se van distinguiendo con algunas sustancias más que otras. Por ejemplo, algunos con más flavonoides, otros con más fitoestrógenos, algunos nos aportan más sulforafano, otros un poco más de vitamina C, etc. Pero en general, todas tienen una columna vertebral muy bien definida. Bueno, ahora veamos algo que es muy importante. ¿Qué semillas no puedo germinar? Y entonces, dentro de las semillas que yo no les recomiendo germinar, hay una familia que es la familia de las solanáceas. Bueno, ¿cuál es esta familia? Aquí podemos encontrar el ají o el chile, también están los tomates, por otra parte vemos a los pimentones y por supuesto también las papas. Todas estas semillas yo no te recomiendo que las germines porque en el proceso de germinación se potencia una enzima que se llama solanina, que es un alcaloide que dentro de nuestro cuerpo genera inflamación. A ver, esto no significa que si tú ya hayas germinado un chile o un ají, ¿cierto? O un pimiento, lo hayas consumido, te vaya a pasar algo. Es cuando se genera una acumulación también, cuando ya estamos constantemente consumiendo alguno de estos tipos de semillas germinadas. De hecho, en India ha pasado mucho que con consumos habituales de este tipo de familias, a veces también se generan inflamaciones muy graves. Por eso yo no les recomiendo que utilicen esta familia en los procesos de germinación. Y si sientes que esto era lo que te faltaba, entonces tienes que estar en la Sala Origen. Es una membresía donde te acompaño en vivo cada semana, integrando esta práctica en un verdadero proceso de transformación personal. ¿Quieres saber más? Entonces escríbeme a mi WhatsApp o ingresa directamente a la sala. Toda la información está en la descripción de este video. Bueno, ¿y qué otras semillas yo no les recomiendo germinar? Dentro de la categoría de las legumbres, donde vemos que por supuesto hay muchas semillas que sí podemos germinar, distintos tipos de lentejas, de garbanzos, de guisantes, de chícharos, etc. Pero aquí me quiero referir a semillas de frijol o de porotos que son de gran tamaño. En varios países tienen distintos nombres, en algunos lugares los llaman frijoles riñón, que son unos frijoles o unos porotos rojos bien grandes. Por ahí también hay unos porotos blancos grandes, los llaman palomar, o bueno, tienen distintos nombres, depende de dónde te encuentres. Aquí les voy a dejar algunas de las imágenes para que podamos distinguir también parte de estas semillas. ¿Por qué no utilizamos este tipo de semillas? Por la concentración de lectinas, ¿ya? En el proceso de germinación, por supuesto que baja enormemente esta concentración de lectinas, pero en algunos casos, como en estas semillas que son de mayor tamaño y, por supuesto, dentro de la familia de las legumbres, vemos que no hay una disminución tan grande y puede generar, en algunos casos, inflamación. Hay muchas personas que sí lo germinan. Yo he visto en distintos lugares del mundo que incluso venden en algunos mercados semillas de estos porotos, de estos frijoles, pero en mi recomendación, frente a las investigaciones que hemos hecho, yo no les recomiendo a todo el mundo consumirlo, sobre todo a los que son más sensibles también del estómago, ¿ok? Así que esas semillas tampoco las recomiendo. Y para terminar, frutales.
Ya nosotros no germinamos frutales, no vamos a comenzar a germinar semillas de pera, semillas de manzana, semillas de naranja, etc. Los frutales en general no los vamos a germinar para este fin, para el consumo humano. Los únicos que tenemos ahí separados son los que tenemos catalogados como frutos secos, ¿cierto? Que serían las avellanas, que serían las almendras, que esas sí podríamos activar. Por ahí me preguntan, bueno, ¿y las nueces? ¿Las podemos también germinar? En general no, pero no porque vayamos a tener alguna sustancia química, ¿cierto? O algún inhibidor por ahí que interactúe de forma negativa en nuestro cuerpo, sino porque en general estas semillas, cuando nosotros le vamos a sacar su cubierta dura, ¿cierto? De las nueces, lo que pasa es que se rompe. Muchas veces se rompe por la mitad. Y eso significa que se rompe el embrión. Y como se rompe el embrión, por supuesto que disminuye muchísimo su proceso de germinación. Y en algunos casos pueden germinar, pero muy, muy débil y finalmente termina colonizando algún hongo o alguna bacteria por ahí. Entonces no se las recomiendo. Eso frente a las semillas que no debemos germinar. Por otra parte, algo que es muy importante es saber cómo identificar también las semillas que nos sirven, que nosotros podemos utilizar. ¿Acaso es que yo voy a una jardinería, ¿cierto? O algún lugar donde venden distintos tipos de semillas específicamente para hacer huertas o para el jardín y puedo tomar cualquiera de esos tipos de semillas? Por eso les pregunto, o sea, si yo voy a ver a una jardinería y me veo con todos estos sobrecitos, ¿cierto? Digo, wow, tengo por ahí distintos tipos de semillas, tengo brócoli, tengo cebolla, tengo zanahoria, Tomás me dijo que podía germinar todos estos tipos de semillas, así que maravilloso, lo voy a realizar. Bueno, mucho cuidado también con estos sobrecitos, porque no todos vienen ahí aptos para que nosotros podamos consumirlos. ¿Por qué? Por eso les quiero mostrar este siguiente esquema para que lo vean muy bien sobre estos sobrecitos. ¿Qué es lo que traen estos sobres? En general, las semillas que vienen dentro de estos sobres vienen peletizadas. ¿Qué significa? Que vienen envueltas, en general, con una recubierta, en muchos casos, de pesticidas, que pueden ser fungicidas, en algunos casos nematicidas, insecticidas, que pueden tener nuestras semillas. ¿Y eso qué es lo que hace? Que cuando las llevemos al proceso de germinación y las consumamos, adivinen qué, vamos a estar consumiendo también todos esos químicos que tiene esta semilla. Las podemos identificar muy bien, porque cuando abrimos estos sobrecitos en general son todas del mismo tamaño o vienen de colores. Ustedes por ahí van a ver, oye, todas vienen de color rojo, algunas de color amarillo, o todas son unas pelotitas, ¿cierto? Unas esferas maravillosas, todas muy bien parejas. Eso justamente porque vienen peletizadas o son semillas tratadas. ¿Qué es lo que tenemos que identificar nosotros? Bueno, que estos sobrecitos digan, por lo menos, que estas semillas no son tratadas o que no son desinfectadas. Si dicen que la semilla ya está desinfectada, bueno, ya no lo podemos comprar ese sobrecito para germinarla y para consumirla. ¿Por qué? Porque sabemos que ya tienen químicos. De hecho, si tú das vuelta este sobre, en algunos países, por ley, debería decir qué es el químico, con qué químico está tratado. Por ahí les dejé ese ejemplo en unos sobres, ¿cierto? Donde aparece el químico del cual están tratando, o el agroquímico, ¿cierto? Con el cual están tratadas esas semillas. Y si hay semillas que no son tratadas o que no son desinfectadas, también lo va a decir semilla sin desinfectar. Y esa semilla sin desinfectar, por supuesto que no sirve, porque ya sabemos que no tiene estos químicos. Y bueno, por otro lado ya podemos encontrar algunas marcas en distintos lugares donde ya están vendiendo semillas especialmente para germinados. En este caso, de esta marca específica aquí en Chile, dice semillas para brotes. O sea, ya te lo está diciendo directamente, por lo tanto, es una semilla, por supuesto, que no está tratada, que no está desinfectada y que sí, por supuesto, ya la podemos consumir. Eso frente a esta semilla, mucho ojo con eso. Recuerden, tienen que ser semillas no tratadas, semillas que no estén desinfectadas, porque si no vamos a incorporar muchos químicos, ¿cierto? Muchos pesticidas dentro de nuestro cuerpo, que es lo que menos queremos, ¿ya? Sabemos toda la limpieza que tiene este proceso de germinación, esa trazabilidad maravillosa que tiene. Entonces, resguardemos también el proceso de la mejor forma posible. Así que esa es una manera
también de saber qué semillas elegir cuando vayamos a comprar, sobre todo en tiendas más específicas, ¿ya? Por otra parte, también que es muy importante que podamos identificar las semillas cuando están dañadas. Semillas que están dañadas. ¿A qué me refiero con semillas dañadas? Me refiero a semillas que han sido manipuladas, tratadas mecánicamente. Hay muchas que le sacan la piel, hay otras que también le sacan directamente su cubierta, su cáscara, ¿ya? Quedan semillas peladas, otras incluso pasan por procesos de temperatura, ¿cierto? Ahí, por eso existen las tostadurías, ¿cierto? Donde pasan muchas semillas en este proceso de tostado, donde hay una gran temperatura, por supuesto que esas semillas no nos van a servir jamás para germinar, ¿ya? Su embrión ya no tiene ninguna viabilidad y, por supuesto, nunca va a germinar esa semilla. Por eso también es bien importante que podamos identificar este tipo de semillas. Por ejemplo, cuando me preguntan por el girasol, este girasol pelado, o lentejas también naranjas, lentejas peladas, si las podemos consumir. Bueno, este tipo de semillas, como los que les estoy mostrando acá, no se las recomiendo, porque ya han sido manipuladas, ya se les ha sacado su piel, ya, o están rotas definitivamente, como esas lentejas que les mostré, o en el caso de los girasol se le ha sacado su piel, y eso significa que el embrión también ha sufrido. Por lo tanto, vamos a tener una baja porcentaje de germinación o la germinación va a ser muy débil. Algunos de ustedes me han dicho, oye, sí, yo he germinado estas semillitas de girasol y me han germinado bien los primeros 2, 3 días. Sí, por supuesto, los primeros días a lo mejor puede aparecer su primera raíz, pero después de eso, si la sigues germinando, lo que va a pasar es que como la germinación es tan débil, seguramente va a venir alguna colonia de hongos, algunas colonias de levaduras o de bacterias y por supuesto van a estropear tu cultivo. Y una vez que tengamos identificado algún hongo, alguna bacteria, bueno, tenemos que eliminar el cultivo completo, algo que por supuesto vamos a ver en la clase más adelante. Entonces, muy importante que sepamos, por supuesto, qué semillas nosotros podemos elegir. Ahora ya sabemos dónde podemos encontrar semillas, si vamos a un lugar específico donde venden semillas, cómo saber elegir esas semillas. Y bueno, y cuando ya nos encontremos con estas semillas, identificarlas y decir, bueno, esta no, porque vienen partidas, ¿cierto? Estas vienen peladas, y estas sí, porque no han sido manipuladas de ninguna forma. Y hay muchísimas semillas que tienen esta característica y que nos van a servir para germinar. Pero por eso tenemos que saber identificarlas muy, pero muy bien. Algo que es muy importante, antes de iniciar el proceso de germinación mismo, una vez que ya tenemos nuestras semillas, ¿cierto? Que ya sabemos que estas semillas que ahora tenemos van a germinar muy bien, o por lo menos tienen las características para que germinen muy bien. Bueno, necesito también pasarlas por un proceso de limpieza previo antes de que iniciemos la germinación. Y eso es lo que se hace en el lavado. Ese es el lavado previo. Cuando hablemos ahora y cuando estemos en la clase de germinación, yo les voy a hablar de una etapa previa a la germinación, que es el lavado, que es justamente donde nosotros vamos a sacar ciertos inhibidores de crecimiento que tienen de manera natural las semillas. Estos inhibidores hacen que la semilla no despierte, ¿cierto? O no germine en cualquier momento, en cualquier época del año, sino que se tienen que degradar, sobre todo por lixiviación a través del agua. Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora en el proceso de lavado? Vamos limpiando esos inhibidores de crecimiento. Por lo tanto, vamos a tener una germinación mucho más pareja y homogénea. Por otra parte, también vamos a sacar suciedad. Y muchas semillas vienen muy sucias con hartas esporas de hongo. Entonces, ¿qué les recomiendo en este caso también? Proceso de desinfección previo. Pero para que este proceso de desinfección también, bueno, sea lo más natural, lo más ecológico posible, yo aquí les recomiendo un proceso que es con vinagre blanco. A nosotros nos ha resultado maravilloso, sobre todo porque el ácido acético tiene un efecto enorme sobre ciertas bacterias y ciertas esporas de hongo. Entonces es maravilloso. ¿Cómo lo podemos hacer? Dependiendo de la cantidad de semillas que tú vayas a germinar, haces una preparación que va a tener una mezcla con la siguiente concentración que te voy a dar ahora. Vas a mezclar
una parte de vinagre blanco por 4 partes de agua. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si vas a hacer medio litro, por darte un ejemplo, para desinfectar 100, 200 gramos de semilla, bueno, vas a ocupar 100 cc o 100 ml, ¿cierto?, de vinagre por 400 cc o 400 ml de agua. Eso lo vas a mezclar y vas a dejar tus semillas. ¿Por cuánto tiempo dejo mis semillas? Bueno, los puedes dejar por unos 10 a 15 minutos. Una vez que ya pasaron estos minutos, bueno, le sacas el agua, las lavas muy bien, ¿cierto? Para que salga el exceso ahí de vinagre y ya están listas tus semillas. Están listas para iniciar el proceso de germinación. Hay otra desinfección que también se las voy a dejar acá. No se las recomiendo tanto, pero aún así se podrían catalogar en ciertos lugares como un proceso de desinfección natural, sobre todo porque no quedan trazas en este proceso. ¿Cuál es? Es con agua oxigenada. También lo podrían hacer. ¿Cómo lo vas a mezclar? Bueno, una parte de agua oxigenada por 10 partes de agua. O sea, aquí va a ser mucho más diluida la concentración, sobre todo de agua oxigenada. ¿Ok? Entonces, vamos siguiendo el mismo esquema. Por ejemplo, si hacemos, ¿cierto?, aquí 1 litro de agua, para que quede más claro, voy a utilizar 100 cc o 100 ml de agua oxigenada por 900 cc, ¿cierto?, de agua o 900 ml de agua. Y hago lo mismo, ¿cierto? Hago esta mezcla y voy a poner mis semillas ahí entre 10 a 15 minutos y luego las lavo. Hay otros procesos también que se realizan, hay algunos procesos que se realizan con hipoclorito de sodio. Bueno, eso yo no se los voy a recomendar acá, ya saben lo que yo opino del cloro. Bueno, lo que hemos visto desde el punto de vista científico también del cloro en el agua, que es lo que más tratamos de hacer es sacarlo. Bueno, así que yo no lo recomiendo en este caso, pero con estos sistemas estamos perfectos. Ya podemos hacer un buen proceso ahí o resguardarnos de un buen proceso de germinación. Hay muchas semillas que ni siquiera necesitan este paso previo, ¿cierto?, de desinfección, pero si tú te quieres resguardar de cualquier hongo, de cualquier bacteria, te los recomiendo muchísimo. Y bueno, ya estamos terminando esta clase enfocada en las semillas. Ya sabemos perfectamente las características de las semillas que necesitamos para nuestros procesos de germinación. Así que ya tenemos todo listo para que desde aquí en adelante comencemos nuestros procesos, nuestras prácticas de germinación y comencemos a disfrutar, por supuesto, todos los beneficios, toda la experiencia que nos entrega este tipo de alimentos. Les dejo un abrazo enorme y ya nos vamos a ver en la próxima clase. Que estén muy bien.